Nos acercamos ya directamente al tema que nos ocupa en este día, a considerar la familia, que es un bien del que la sociedad pues no puede prescindir y que hay que proteger. Entonces el Papa escribe en el numeral 44, la familia es un bien del que la sociedad no puede prescindir, pero necesita pues ser protegida. Esta es la razón pues por la cual el numeral pues va a desglosar dónde y cómo debe ser la protección. Así que la defensa de estos derechos es pues una llamada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual donde suele ocupar poco espacio pues en los proyectos políticos. El derecho de las familias a una adecuada política familiar que tiene que ver pues con la salud, el empleo, la educación. Entre otros derechos, las familias tienen el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno pues jurídico, económico, social y fiscal. A veces son dramáticas pues las angustias de las familias cuando frente a la enfermedad de un ser querido no tienen acceso a servicios adecuados de salud o cuando se prolonga el tiempo sin posibilidad pues de un empleo digno. Las estrecheces económicas imposibilitan el acceso de la familia a la educación, a la vida cultural y a una vida social activa, escribe el Santo Padre, el cual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es pues muy selectiva pues y muy pobre. Las jornadas de trabajo son largas y con frecuencia agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de las familias a encontrarse entre ellos y con los hijos a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. Tenemos pues esa realidad del mundo del trabajo en el que las personas salen muy temprano de sus hogares y regresan hasta muy tarde, noche. Y ciertamente cuando los padres salen, los hijos están durmiendo o los están enviando al colegio y cuando regresan ya están dormidos. El caso es que quizás al fin de semana puedan encontrarse como familia. Por eso el Papa señala que realmente el trabajo cuando es excesivo pues puede privar a la familia de esta convivencia. Por esto parte ahora los niños, dice el Papa, son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y muchos de los que después crecen con uno solo de los padres en un contexto extendido o reconstituido. Por otro lado, pues la explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. Asimismo, pues en las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra, el terrorismo o del crimen organizado, se dan situaciones familiares deterioradas y sobre todo en las grandes metrópolis o en sus periferias crece el llamado fenómeno de los niños de la calle. Esto parece ser un fenómeno mundial, donde los niños de la calle son conocidísimos aquí en nuestra tierra, pues tenemos este fenómeno, este problema que no se encuentra cómo darle solución. Pero por otro lado, también hemos oído en los últimos años mucho de las familias migrantes. Las migraciones representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar, comprendiéndolo con toda la carga de consecuencias que conlleva sobre la vida familiar.
el Papa señala que cómo la Iglesia se ha preocupado tanto en este sínodo de la familia, apuntando este problema migratorio. Por otro lado, pues la movilidad humana y las migraciones forzadas de familia. Algunas migraciones son en la búsqueda de un bien mayor para la familia, pero en otros casos se señala también que por cuestiones de guerras, problemas de otro tipo, son forzadas a migrar. Así que el Papa señala la importancia que tiene el acompañamiento y pastoral de migrantes. Pues la movilidad humana, los migrantes, tal como están organizados, al menos aquí en la Arquidiócesis de Santiago, pues hay una instancia donde se acogen todo este tipo de personas, pero en realidad en el caso de en los meses anteriores, pues hubo mucha migración. Así que todo eso nos lleva a respetar las culturas, a respetar la línea religiosa y humana, la espiritual que traen, sus ritos, sus tradiciones, y todo eso requiere pues un cuidado pastoral específico. Cuando hablamos de migración, el drama de las migraciones ilegales, que es lo que más conocemos, con el gran problema que hemos estado viviendo en los últimos meses entre Guatemala y México. Tanto para las familias como las personas, las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son aprovechadas por los circuitos internacionales de la trata de personas. Hemos estado atendiendo a esta visualización por los medios, cómo este gran problema pues se está dando y que se buscan pues soluciones. La extrema pobreza pues y otras situaciones de desintegración a veces llevan a las familias incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos. Da mucha pena, mucha tristeza, pero algunas familias así viven. Por otro lado, también se plantea pues en el mundo, ¿verdad? En el mundo las familias cristianas perseguidas, las persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas y religiosas en muchas partes del mundo, especialmente en el Oriente Medio, son una gran prueba, no solo para la Iglesia, sino también para toda la comunidad internacional. Hay que apoyar todos los esfuerzos para facilitar la permanencia de las familias y de las comunidades cristianas en sus países de origen. En el número 47 de Amor y Leticia, también se toca este tema, las familias con discapacitados. Los padres del sínodo pues trabajaron mucho este tema para valorar a la persona por lo que es. Y en este caso la identidad profunda que tiene la persona humana y también frente a ese no problema, sino que es algo natural, agradecerle a las familias ese gesto de acompañar a las personas discapacitadas en diferentes ambientes. Porque pues los niños nacen, crecen y ya cuando son jóvenes o adultos, pues hay que buscar la forma como estos pues pueden desarrollar las capacidades que ellos tienen. Así que el Papa indica que en realidad hay que dar acogida a este tipo de personas. ¿A quiénes? A los migrantes y a los discapacitados. Una vivencia concreta de la lógica de la acogida misericordiosa. Con este papel del que también estamos en la otra carta, trabajando sobre esta carta encíclica del Papa, en la que se busca mucho la solidaridad, la fraternidad
en el trabajo pues de apoyar los proyectos que van en función del bien común. Quiero subrayar, dice el Papa, que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo del espíritu, porque ambas situaciones son ejemplares. Evidencian de una manera especial cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles. Después, ya en el numeral 48, el Papa se dedica a anunciar un poquito este trabajo que hay que realizar respecto a los ancianos. Nos ha anunciado ahora, ¿no? Nos ha dicho que se va a celebrar el Día de los Abuelos, el Día de los Ancianos. Me parece que será el 25 de julio, que coincide pues con la fiesta de Santiago Apóstol. Pero el Papa ha querido que esto se vaya a celebrar. De manera que ya desde ahora en esta reflexión podemos ir ya preparando de alguna manera toda esta pastoral que nos puede ayudar para celebrar pues a las personas mayores que por su sabiduría, por su ejemplo de vida, pues son venerables. La mayoría de las familias respeta a los ancianos, les rodea de caridad, de cariño y los considera pues realmente una bendición. Merecen un agradecimiento especial las asociaciones y movimientos familiares que en lo espiritual y social trabajan en favor de los ancianos. El riesgo de ser considerados pues como un peso, esto es un fenómeno que se da pues porque la gente se la quiere pasar bien y a veces los ancianos pareciera ser que estorban. En las sociedades altamente industrializadas, donde su número va en aumento, el tiempo de la tasa de natalidad disminuye, corren el riesgo de ser considerados como un peso. Por otro lado, los cuidados que requieren a menudo ponen a dura prueba a sus seres queridos. Valorar la fase conclusiva de la vida es aún más necesario hoy, porque en la sociedad actual se trata de borrar con todas las formas posibles el momento del tránsito. Es común pues que las personas digamos, bueno, yo prefiero verlo como antes, ¿verdad? Cuando estaba joven, cuando estaba con vigor, pero ya verlo demacrado en este momento difícil, mejor no lo voy a ver. Y aquí tenemos el problema del abandono de los ancianos, particularmente en el momento del tránsito. La injusta explotación del anciano, ¿cómo? A veces la fragilidad y la dependencia del anciano son injustamente explotadas para sacar ventajas económicas. El ejemplo pascual pues de muchas familias, numerosas familias, nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida poniendo de relieve pues la plenitud e integración de toda la existencia en el misterio pascual. La iglesia pues tiene instituciones, es cierto, religiosos, religiosas, acompañando a ancianos. Por eso las instituciones de la iglesia. Muchos ancianos pues son acogidos en instituciones eclesiales donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar en el plano material y espiritual. La grave amenaza pues en el mundo ya de la medicina puede ser que la gran amenaza sea la eutanasia o el suicidio asistido. Ese es un peligro que tenemos. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo. Su práctica es legal en muchos países. La Iglesia, al tiempo que se opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuentan de sus miembros ancianos y enfermos. Ya en el número 49, el Santo Padre habla de las familias sumidas pues en la miseria y trato privilegiado
que les debe dar la Madre Iglesia, que nunca los debe de abandonar. Así que las dificultades de todos se vuelven muy duras en hogares muy pobres. Dice el Papa, quiero destacar la situación de las familias sumidas en la miseria, culpabilizadas de muchas maneras, donde los límites de la vida se viven de forma lacerante. Las dificultades de todos se vuelven más duras en hogares muy pobres. Por ejemplo, dice, si una mujer por una separación u otras causas debe criar sola a su hijo y debe trabajar sin poder dejarlo con otra persona, el niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgos y su maduración personal queda comprometida. Finalmente, en este numeral, cuidado, dice, con imponerles normas como quien les tirara piedras. Una iglesia madre para acercar la misericordia de Dios a las personas más necesitadas. En las situaciones difíciles, señala el Papa, que viven las personas más necesitadas, la iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran piedras con las que se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas precisamente por la madre que está llamada a acercarse la misericordia de Dios. Por eso insiste el Santo Padre que la pastoral realmente de la iglesia como madre debe acoger a través del Evangelio con la misericordia divina. Bien, solamente hemos señalado pues los aspectos relevantes que tienen estos numerales a fin de que ustedes conjuntamente pues vayamos haciendo lectura del texto y aprovechando para destacar pues algunos elementos. Así que tomemos nota pues de cuáles son los problemas que vivimos a nivel familiar, un poquito entrar en esta reflexión personal, cómo vivimos. Segundo, pues cómo el Papa presenta exigencias sociales que deberíamos asumir, identificarlas y subrayarlas. Les agradezco su atención a este tema que hemos considerado en estos numerales, no sin antes decirles que el próximo programa estaremos trabajando sobre los desafíos de la familia, particularmente los números 50 en adelante. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.